Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar nuestra clase. Creo que hoy va a ser la última clase respecto a la unidad número 5 y ingresamos ya a la unidad número 6. Ni bien terminemos los últimos dos modelos de las intervenciones tecnoestructurales que comenzamos a ver la anterior clase, ¿no? La anterior clase. Bien, entonces voy a comenzar con nuestra presentación. Compartir con ustedes la presentación. Y ahí estamos. Perdón. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, primero recordar de que habíamos visto ya en esta fase de la unidad número 5 sobre procesos de desarrollo organizacional, las intervenciones. Vimos las primeras intervenciones sobre intervenciones en procesos humanos, que son aquellas intervenciones en el cual dirigimos fundamentalmente nuestras acciones hacia los miembros de la organización, los procesos de interacción, especialmente relacionados a temas de comunicación, interrelaciones humanas, etc. Y comenzamos también a ver las intervenciones tecnoestructurales, que son aquellas intervenciones que están orientadas principalmente a aspectos estructurales y tecnológicos, ¿no? Los procesos, los flujos de trabajo, ¿no es cierto?, con el propósito de ligarlos a lo que vimos anteriormente, que son las relaciones interpersonales. Y ahí habíamos visto ya lo que son los modelos respecto a diferenciación e integración, ¿no? Y los de diseño estructural, donde miramos los distintos modelos de organizaciones, de estructuras organizacionales, reconociendo de que estas estructuras se van conformando en función de los factores del ambiente, ¿no? Del ambiente, que son los que en realidad condicionan las distintas estructuras, con el propósito que la organización pueda operar eficientemente para poder satisfacer su misión, ¿no es cierto? Su misión. Y nos quedamos en lo que son las intervenciones que se llaman calidad de vida en el trabajo. Y ahí quiero hacer referencia, ¿no es cierto? Bueno, calidad de vida en el trabajo es, las siglas es CBT, que son las siglas que se conocen para este tipo de intervenciones. Y aquí quiero hacer relación a la edición de la revista que pertenece a la organización que se llama Great Place to Work, de Bolivia, que son los mejores lugares para trabajar, que en su edición del año 2019 se publicó el caso de las 6 mejores empresas que fueron consideradas con base al estudio del clima laboral como las mejores organizaciones para trabajar en Bolivia, debido a que estas organizaciones reconocen precisamente la relevancia del personal como un activo que permite alcanzar los objetivos que la organización persigue. Y ahí vemos, por ejemplo, a estas organizaciones que ustedes seguramente muchas las deben conocer: Belcorp, Tigo, el Banco Mercantil Santa Cruz, Terbol, Farmacias Chávez y Banco Fortaleza, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué consiguieron estas empresas la lealtad de sus colaboradores y obtuvieron altos niveles de satisfacción en el trabajo y altos estándares de calidad? Bueno, unas porque se enfocaron primordialmente en el desarrollo de las competencias y la salud ocupacional, y otras porque cuentan generalmente con programas de desarrollo humano integral, el cual también contempla, entre otros, programas de apoyo en gastos médicos, subsidios por incapacidad, becas para los miembros de la organización para su desarrollo personal, y también de sus familias, guarderías infantiles, además de actividades educativas, culturales y deportivas, que fueron las características
que estas empresas presentaron en el estudio. Entonces, la calidad de vida en el trabajo CBT se refiere precisamente al carácter positivo o negativo que se presentan en el entorno laboral. Entonces, las intervenciones en el CBT buscan principalmente generar un ambiente excelente, satisfactorio para los empleados que contribuya a la salud económica de la organización. Y como bien ustedes se acuerdan, cuando estuvimos en la primera etapa que hablamos de la cultura organizacional, precisamente cada vez más las organizaciones van dejando esas prácticas estructurales rígidas para convertirse en organizaciones flexibles que están principalmente orientadas a valorar, ¿no es cierto?, la importancia del talento humano, del recurso humano, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión. Entonces, ¿cuáles son las características de este modelo CBT o las características de la calidad de vida en el trabajo? Estas generalmente, cuando se desarrollan este tipo de modelos, están generalmente presentes en aquellas empresas que aplican distintas acciones orientadas precisamente a incrementar la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Y que comprenden aspectos relacionados principalmente a áreas como, por ejemplo, comunicación abierta, sistemas equitativos de premios, interés por la seguridad laboral de los trabajadores y la participación de los mismos en el desarrollo y en el enriquecimiento del trabajo. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, empresas que tienen generalmente políticas adecuadas de supervisión, ¿no?, en el desarrollo y la supervisión compartida, ¿no es cierto?, con los miembros de la organización, donde en realidad estos procesos de supervisión están orientados principalmente a la mejora continua en el desempeño de los trabajadores, ¿no? Y por tanto, la comunicación, ¿no es cierto?, los programas de comunicación abierta permiten que los miembros de la organización también puedan opinar, ¿no es cierto?, sobre los resultados de la supervisión y presentar mejoras, ¿no?, presentar mejoras para incrementar los índices de desempeño, ¿no? Son programas que desarrollan políticas para que las fuentes de trabajo se constituyan en lugares desafiantes, ¿no es cierto?, gratificantes. Acuérdense lo que en la teoría de Herzberg, que precisamente una de las bases de este modelo del CBT está sustentado también en la teoría de Herzberg, donde existían dos factores, ¿no es cierto? Uno que se llamaban los factores motivacionales, ¿no es cierto?, y los factores higiénicos, y los factores motivacionales precisamente relacionados al lugar de trabajo. Entonces, estas organizaciones que van desarrollando programas de calidad de vida del trabajo generan ambientes adecuados, desafiantes, para que el individuo se sienta importante, ¿no es cierto?, dentro de la organización. También trabajan en áreas de clima laboral armonioso, programas o sistemas de relacionamiento interno equitativo, ¿no es cierto?, donde todos son tratados de la misma manera y generan condiciones también de crecimiento equitativos. Hay un desarrollo integral entre los distintos miembros de la organización, y esto que tiene que ver con el diseño del trabajo, ¿no es cierto?, que es precisamente el enriquecimiento de la fuente del trabajo y de las características de la organización para generar situaciones de satisfacción laboral, ¿no es cierto?, y los programas de reconocimiento del trabajo. Todas estas variables, todas estas características hacen posible incrementar, ¿no es cierto?, o trabajar sobre programas de calidad de vida en el trabajo. Entonces, las intervenciones se desarrollan con el propósito de generar un enriquecimiento del trabajo, como el desarrollo de las habilidades
y la reducción del estrés ocupacional y el establecimiento de las relaciones más cooperativas entre la alta dirección y los empleados de la organización, entre otras acciones. Entonces, al identificar problemas de la calidad de vida de la organización, este tipo de intervenciones ataca, ¿no es cierto?, en este tipo de características con el propósito de generar el cambio de comportamientos de los trabajadores, de los miembros de la organización. Entonces, este modelo de la calidad de vida del trabajo. El otro modelo de las intervenciones tecnoestructurales ligadas también a lo que es la calidad de vida en el trabajo se llama el diseño en el trabajo. Este modelo de intervención, también considerado como el modelo del enriquecimiento del trabajo, cobró importancia especialmente con el modelo de la calidad de vida en el trabajo. Y precisamente aquí traigo a colación, como les dije anteriormente, esta teoría de los dos factores de Herzberg, ¿no es cierto? Herzberg acuñó este término del enriquecimiento del trabajo a través de una investigación que realizó en organizaciones en los Estados Unidos, donde pudo identificar de que precisamente el comportamiento de los individuos están ligados principalmente a dos factores que denominó uno, los factores motivacionales, que son aquellos factores relacionados a la fuente del trabajo, como por ejemplo lo que hace el individuo, ¿no es cierto? Su sentimiento de realización por lo que él hace en la fuente de trabajo, el reconocimiento que recibe de sus compañeros y de la organización por el trabajo que realiza, ¿no es cierto? El desarrollo como individuo, su desarrollo personal, profesional, por lo que hace dentro de la organización y la responsabilidad que el individuo siente frente a los resultados que presenta la organización. Esos son los factores motivacionales, ¿no es cierto? Entonces, en las intervenciones, también donde se identifican conflictos o bajos niveles de insatisfacción, perdón, se trabaja precisamente en el componente o la característica del enriquecimiento del trabajo en lo que se llaman los factores motivacionales que, como dije, provocan satisfacción porque están ligados directamente a lo que hace el trabajador en su fuente de trabajo. En cambio, los factores higiénicos son aquellos factores que evitan la insatisfacción y son aquellos elementos variables que están relacionados a cómo el individuo, el trabajador, se siente con relación a lo que hace su organización, cómo funciona su organización, cómo la organización le interesa o no le interesa las condiciones del trabajo, los estilos de administración que aplica la organización, los sistemas de remuneración, ¿no es cierto?, que ofrecen la organización, las relaciones que tienen los individuos con sus superiores y los beneficios sociales y servicios que ofrece la organización al conjunto de trabajadores. Entonces son aquellos factores que también si no se los contempla, ¿no es cierto?, pueden estar generando insatisfacciones. Entonces, al momento de intervenir, ¿no es cierto?, y al hacer los diagnósticos y identificar un bajo nivel de satisfacción en la organización, se trabajan en estos factores también que se llaman factores higiénicos con el propósito de generar cambios, ¿no es cierto?, para mejorar, aumentar los niveles de satisfacción. Entonces, vistos en términos de los factores de motivación de Herzberg, el enriquecimiento o el diseño del trabajo ocurre cuando una misma labor es más interesante y alienta el logro y la existencia de oportunidades de crecimiento, así como de responsabilidad y progreso para el beneficio de los trabajadores. Sin embargo, hay que reconocer de que los miembros de la organización son al final los que tienen la última palabra acerca de qué es lo que enriquece su trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que enriquece? Ya sea son factores directamente relacionados a su fuente de trabajo o factores relacionados a lo que hace la organización. Lo único que puede hacer que la administración
incorpore este tipo de técnicas y métodos de enriquecimiento es experimentar, ¿no es cierto?, con ellos dentro del sistema laboral, ¿no? Entonces, el enriquecimiento del trabajo o del diseño del trabajo significa, es un proceso de agregar motivadores adicionales a la fuente de trabajo, a lo que hace el trabajador, con el propósito de que se sienta gratificante, ¿no es cierto? Se sienta más responsable, se sienta reconocido, se sienta de que la organización está interesado en el desempeño y en el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, el término ha sido aplicado a casi cualquier esfuerzo relacionado a lo que se llama la humanización del trabajo. Asimismo, es una aplicación del concepto de expansión del trabajo que busca dar a los trabajadores una mayor variedad de ocupaciones con el fin de reducir la rutina, la monotonía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios de este proceso de intervención del enriquecimiento o del diseño del trabajo? ¿No es cierto? Bueno, genera muchos beneficios. Vamos a ver algunos de ellos. Uno de los beneficios es que su resultado general es un enriquecimiento en realidad en sí de la función que estimula el crecimiento y la autorrealización del individuo. Y acordémonos, dentro de las necesidades de Maslow es uno de los factores que más satisfacción se encuentra evidentemente en la cúpula, en la pirámide de las necesidades de Maslow, pero son factores que generan satisfacción y por tanto un comportamiento orientado precisamente al mejoramiento del desempeño. Otro beneficio es que el trabajo se presenta de tal manera que impulsa la motivación interna debido a la cual el desempeño de los individuos mejora, lográndose así un trabajo más humano y productivo, ¿no es cierto? El punto 9.9 que hablábamos, ¿no es cierto?, en el modelo anterior, donde había mayor participación y por tanto mayor productividad. Otro beneficio es que aquellos síntomas negativos, como por ejemplo la alta rotación, el ausentismo, las quejas, el tiempo improductivo, tienden a reducirse. Otro beneficio del enriquecimiento o de políticas de enriquecimiento del trabajo se muestran a través de que el trabajador se desempeña de mejor manera y se siente más satisfecho y realizado, por lo que la organización lo ha capacitado para poder participar en distintas actividades vitales, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de la misión de la organización de manera mucho más eficaz. Y otro beneficio es que al final la sociedad es la que se beneficia al tener, ¿no es cierto?, una persona que actúa con más eficiencia y ejerce de mejor manera su trabajo. Entonces, los resultados en realidad al final de la organización que encara este tipo de modelos de enriquecimiento del trabajo es que los cambios van orientándose a consolidar una estructura de satisfacción generalizada del trabajo dentro de las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces es donde vemos realmente equipos de trabajo satisfechos, ¿no es cierto? No es que no existan problemas, sí, pero hay una cultura tendiente principalmente a la mejora, ¿no es cierto?, a la calidad del trabajo dentro de la organización. Entonces, con eso hemos terminado esta unidad, la unidad número 5, respecto a los procesos de desarrollo organizacional, donde hemos visto distintos modelos o métodos de intervención, ¿no es cierto?, en las tres áreas principales, ¿no?, que son las intervenciones de procesos humanos, las intervenciones estructurales y las de administración humana o administración de los recursos humanos que ustedes están estudiando a través de la administración por objetivos. Ahora vamos a ver la unidad número 6 y con eso vamos a ir ya terminando la materia. Y la unidad número 6 está destinada precisamente a hacer una evaluación y ver cuáles son las tendencias futuras del desarrollo humano. Aquí, entonces, en esta unidad, los objetivos son analizar cuáles son las tendencias en el ámbito del desarrollo organizacional,
Vamos a reflexionar brevemente sobre cuál es el futuro del desarrollo organizacional y vamos a identificar lo que se llaman los enemigos del desarrollo organizacional. Estamos exitosamente concluyendo esta etapa y como hemos visto en los temas anteriores, de manera esquemática hemos podido ver las principales intervenciones que se desarrollan y se utilizan en el desarrollo organizacional. Entonces, una vez analizadas estas diversas intervenciones que suelen ser empleadas en el desarrollo organizacional, surge una pregunta relacionada a que si realmente este tipo de modelos son efectivos y están basados en el rigor científico que permita precisamente asegurar que las organizaciones tengan el resultado obtenido con sus procesos de cambio planeado. Entonces hay que saber que las intervenciones de desarrollo organizacional pueden clasificarse como duras, que son aquellas intervenciones cuantitativas, o suaves, que son aquellas intervenciones cualitativas. Mencionemos que las intervenciones suaves o las cualitativas se utilizan generalmente y con mayor frecuencia, pues son las que se aplican con anécdotas y observaciones encausadas hacia la búsqueda de resultados positivos en la aplicación de las mismas. Es realmente importante lo que comentan, seguramente ustedes han podido leer Robbins, ¿no es cierto?, en cuanto a la necesidad de evaluar la veracidad y la confiabilidad de estos estudios y de investigaciones en el campo de desarrollo organizacional, al considerar que se trabaja con personas a quienes se puede ocasionar muchas veces con estos procesos daños irreversibles, si es que las intervenciones que hemos visto no se aplican de forma correcta. Por tanto, es importante reconocer de que la profundidad en la cual se realizan estas intervenciones deben ser analizadas precisamente en el contexto de que estamos trabajando con personas. Sin embargo, definitivamente el desarrollo organizacional debe comprenderse como un proceso que está desarrollado en un sistema abierto, ¿no es cierto?, en el cual si una de los órganos, los departamentos, las acciones que nosotros apliquemos se realizan de manera errónea, podemos estar causando un efecto negativo, ¿no es cierto?, en la organización. Por eso es tan importante lograr una especialidad y contar con la experiencia necesaria para poder ir desarrollando estos procesos de cambio planeado. De igual manera, debemos ser muy conscientes de que el concepto de la cultura, de la complejidad que vimos en la unidad número 4 y considerar que la organización debe ir adaptándose a los cambios vertiginosos del ambiente turbulento en el que vivimos, es un elemento que debemos siempre considerar, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones están permanentemente en cambio, en un proceso de cambio, y por tanto es importante reconocer de que ese proceso de cambio condiciona, ¿no es cierto?, el funcionamiento de las organizaciones, pero las intervenciones están desarrolladas en función de los factores externos e internos de la organización. Voy a hacer una pausa, por favor, a esta presentación. Un momentito, por favor. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Entonces les decía de que es muy importante de que en el proceso de desarrollo organizacional consideremos primero, evidentemente, los factores externos, de que vivimos en un ambiente complejo de cambios permanentes y radicales, pero también hay que reconocer de que estos cambios pueden generar trastornos, ¿no es cierto?, en la organización, especialmente a los miembros de la organización, si es que estos procesos no se realizan de manera científica y metódica, ¿no es cierto?, metódica. Entonces, ¿cuál es el futuro del desarrollo organizacional? Bueno, el rápido crecimiento de los diferentes enfoques de desarrollo organizacional nos obliga a mirar
distintas variables, distintos modelos, distintos desafíos, ¿no es cierto?, entre los cuales podemos encontrar, ¿no es cierto?, el tiempo y el esfuerzo, ¿no es cierto?, que son necesarios para poder dominar el conocimiento relativo a esta técnica, a este modelo de organización o de encarar los procesos de desarrollo de las organizaciones, y que deben ir incrementándose su presencia en las organizaciones. Por tanto, los expertos en el desarrollo organizacional tienen que dedicarse cada vez más, ¿no es cierto?, a actualizarse en esta área mediante cursos, lecturas, ¿no es cierto?, asistencia a seminarios. Y por eso, últimamente se ha podido ver en el campo del desarrollo organizacional cómo las distintas universidades, las distintas carreras han ido incluyendo este tema en la currícula de sus carreras, ¿no es cierto? Precisamente porque las organizaciones cada vez más, ¿no es cierto?, ante un ambiente turbulento, tienen que ir generando culturas de cambio planeado con el propósito de poder adaptarse y enfrentar a esos cambios que se presentan en el medio ambiente, ¿no es cierto? Otro de los desafíos a los cuales se enfrenta el desarrollo organizacional en su futuro está relacionado precisamente a lo que hablamos, la actualización continua que los expertos o los consultores que vayan a aplicar esta disciplina en la organización tienen que ir actualizándose, ¿no es cierto?, con el propósito de ampliar su especialización y conocer aspectos mucho más detallados respecto a los distintos sistemas operativos, como sistemas de recompensas, diseños de los trabajos, de las operaciones de las organizaciones, los sistemas de planeación, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones, etc. Los expertos en desarrollo organizacional no solamente deben ser expertos en el tema de desarrollo organizacional, sino también deben ser administradores, ¿no es cierto?, especializados que conozcan los distintos esquemas de organización, de las operaciones dentro de la organización. O sea, el especialista en desarrollo organizacional también tiene que actualizarse no solamente en los conocimientos sobre el desarrollo organizacional, sino también en el funcionamiento de las empresas, ¿no? Otro desafío al cual nos enfrentamos en el desarrollo organizacional tiene que ver con los resultados específicos. Se debe considerar que el desarrollo organizacional no únicamente es una herramienta o un medio para contentar al personal, sino que el trabajo y los resultados que se tienen que buscar al aplicar estos modelos de cambio planeado deben estar traducidos en resultados específicos, como por ejemplo mayor productividad, mejora en los costos, ¿no es cierto?, mejoramiento en la calidad de los servicios que en beneficio de la sociedad, de los mercados, ¿no es cierto?, disminución a través de las intervenciones de calidad de vida en el trabajo, por ejemplo, mejoramiento de las tasas de ausentismo, rotación del personal, o sea, los resultados tienen que verse, ¿no es cierto? Ese es otro desafío que tiene el desarrollo organizacional, no es un aspecto netamente teórico que muchas veces vemos en las organizaciones porque es un tema novedoso, ¿no es cierto?, que los administradores, los gerentes, quieren aplicar estos modelos de desarrollo organizacional como una cosa que está simplemente de moda. Sin embargo, los consultores, los especialistas en desarrollo organizacional que intervienen, que participan en estos procesos de cambio planeado, deben reconocer de que el desarrollo organizacional encontrar los resultados que beneficien también a la organización en cuanto a productividad, calidad de servicios, mejoramiento de la calidad de vida dentro, necesitos mejores índices de satisfacción laboral, etcétera, ¿no? Otro desafío tiene que ver con el involucramiento. Es importante que los administradores desempeñen un rol mucho más activo y se involucren en estos procesos de desarrollo organizacional, que como bien vimos, ¿no es cierto?, en las anteriores clases, a veces es donde la mayor resistencia se encuentra, ¿no es cierto?, en los niveles administrativos, ¿no?
cada vez más se impone la tendencia de aplicar estos modelos de desarrollo organizacional en cualquier tipo de organización, no importa si es privada o pública, nacional o transnacional, y por tanto los administradores tienen que ir interviniendo, conociendo sobre estos modelos de organizacional, ¿no? Es modelos de desarrollo organizacional. Entonces, lo anteriormente dicho indica, ¿no es cierto?, significa que el experto de desarrollo organizacional debe enfrentarse, por tanto, y en eso su experiencia es fundamental, debe enfrentarse a distintas culturas, ¿no es cierto?, distintos modelos de organización y diferentes formas de pensar, ¿no? Y por tanto, su experiencia tiene que reconocer esas variables condicionantes a que puedan tener o no tener éxito en la aplicación de estos modelos de planeación o perdón, de cambio planeado, ¿no? Otro desafío tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de los equipos especializados del desarrollo organizacional, porque hay que reconocer al ser este modelo de apoyo o modelo de intervención de cambio planeado en las organizaciones, cada vez más va a haber un mayor incremento de personal o de especialistas, de equipos, de empresas especializadas en desarrollo organizacional. Por eso, ni la organización ni los expertos en desarrollo organizacional se podrán sustraer de los cambios rápidos que está presentándose en este modelo. Entonces, cada vez la competencia va a ser mucho más grande y lo importante es reconocer, ¿no es cierto?, que el desarrollo organizacional continuará mucho más profundo en las empresas y que los ejecutivos y el personal se va a ir dando cuenta de los beneficios que este tipo de modelos ayuda en estos procesos de cambio planeado y que el desarrollo organizacional se constituye en una alternativa para ayudar a las organizaciones a ser más competitivas, ¿no es cierto? Y sobre todo a seguir existiendo en un mundo de cambios permanentes, ¿no es cierto? Lógicamente que este modelo de desarrollo tiene que estar acompañado y apoyado por los conocimientos y las acciones especializadas de las finanzas, ¿no es cierto?, de la producción, de todas aquellas funciones que tienen que ver con la misión de la organización. Entonces, es necesario que los empresarios se vayan convenciendo cada vez más, ¿no es cierto?, de la importancia del desarrollo organizacional en lograr de que las estructuras organizacionales sean menos centralizadas, ¿no es cierto?, y que más bien hoy las organizaciones se van convirtiendo en organizaciones mucho más eficaces a medida que se va generando participación, ¿no es cierto?, de los miembros de la organización. Se debe reconocer que gracias al modelo de acuerdo del empresario empleado que hemos visto, las organizaciones han logrado sortear las adversidades a las que el medio las somete, ¿no es cierto?, a la vez de que ha permitido, ¿no es cierto?, de que las fuentes de trabajo se vayan beneficiando de este tipo de modelos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los enemigos del desarrollo organizacional? Y este gráfico nos muestra, no sé si qué es lo que les trae a ustedes a la imagen, pero cuando vi este gráfico, precisamente están los desafíos que se presentan en las organizaciones y donde hay dos tipos de personas, ¿no es cierto?, o de grupos de personas. Unas que se quedan quietas, ¿no es cierto?, frente a las adversidades, a las dificultades, y otras, ¿no es cierto?, que saltan al vacío, pero con seguridad, ¿no?, y tratan de sortear esas dificultades, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver algunos síndromes, algunas dificultades que se presentan precisamente en estos procesos de desarrollo organizacional y que tienen mucho que ver con las actitudes, ¿no es cierto?, de las visiones de las personas. Una es lo que se llama
el síndrome del avestruz, ¿no es cierto? El síndrome del avestruz, que no sé si ustedes han escuchado, se trata precisamente de esas actitudes que tienen algunas personas de esconder la cabeza frente a los problemas, ¿no es cierto?, que se presentan. Comúnmente al, al tratar de desatender los problemas o ignorar que existen problemas, los responsables, los administradores, piensan de que metiendo la cabeza, estos se van a resolver solos. Y sabemos muy bien de que más bien esa tendencia puede poner en alto riesgo la existencia misma de la organización. Entonces, el síndrome del avestruz es un enemigo precisamente en las organizaciones para encorar procesos de cambio, ¿no es cierto? Muchos administradores que se sienten cómodos, ¿no es cierto?, en sus puestos de trabajo, asumen este síndrome o tienen este síndrome del avestruz, a pesar de que reconoce que existen problemas, piensan de que estos se pueden resolver de manera sola, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra el desarrollo organizacional para cambiar ese tipo de actitudes a través de distintas intervenciones que beneficien, ¿no es cierto?, un cambio de comportamiento y actitud frente a este síndrome. Otro enemigo es lo que se llama el neandertalismo. Neandertalismo es precisamente una expresión que tiene referencia al hombre de Neandertal, ¿no es cierto?, que como todos nosotros sabemos habitó en la Tierra en el periodo paleolítico, y que se presenta muchas veces, y traigo esta foto precisamente, en organizaciones que son modernas, ¿no es cierto? Son modernas en su tecnología, en su estructura, pero que en su comportamiento quieren mantener prácticas que en el pasado no han sido efectivas, ¿no es cierto? Entonces, se trata precisamente de esas actitudes de negarse a cambiar frente a la comodidad, ¿no es cierto? Porque creen de que como así funciona, siempre va a funcionar bien, ¿no es cierto? Entonces, no son esas actitudes de organizaciones o de administradores de organizaciones que se han acostumbrado a tener éxito siempre, ¿no es cierto? Y creen que siempre van a tener éxito y que la forma de hacer las cosas tienen que mantenerse, no quieren cambiar, ¿no es cierto? Entonces toman una actitud neandertalista, ¿no es cierto? De no querer cambiar a pesar de ser organizaciones modernas y que han tenido éxito. Las líderes, muchas organizaciones líderes tienen este síndrome, este problema, ¿no es cierto? Y que se constituyen en elementos de resistencia frente a los procesos de desarrollo organizacional. Después tenemos lo que llamamos el trasplante de un órgano extraño. ¿En qué consiste esto? Bueno, con frecuencia podemos ver esta situación en aquellos casos en los cuales los directivos, ¿no es cierto?, de la organización desean ver en estos procesos de desarrollo organizacional cambios inmediatos. Y como hemos visto, sin embargo, a lo largo de esta materia, todos estos procesos no se pueden forzar, ¿no es cierto?, ni se pueden adelantar. No por querer llegar rápido, siempre vamos a tener buenos resultados, ¿no es cierto? El cambio debe, por tanto, llevarse generalmente de manera natural y si en lo posible gradual, porque sabemos de que, como dije anteriormente, afecta, ¿no es cierto?, puede generar trastornos profundos. Entonces, muchas veces, debido al ánimo, al positivismo que tienen los consultores, porque ver resultados inmediatamente resueltos o satisfactorios, se los ve como corriendo, ¿no es cierto?, riesgos innecesarios a través de la aplicación de intervenciones que no siempre son las adecuadas y que, como dije, pueden causar daños a la cultura de la organización. Por eso tratan de implementar lo que se llaman estos órganos
extraños que suelen generalmente, como sucede en el cuerpo humano, ocasionar más bien graves perjuicios, ¿no es cierto? Entonces, los procesos de desarrollo organizacional, uno de los desafíos que tiene es precisamente de mostrar de que estos procesos de cambio, para que sean consolidados y fuertes dentro de la organización, tienen su tiempo y tienen su proceso, ¿no es cierto? Y que las intervenciones que se ejecuten en función de los diagnósticos que se realizan deben estar, deben ser conscientes, ¿no es cierto?, los miembros de la organización, de los beneficios, ¿no es cierto?, que van a tener en este tipo de intervenciones, para que éstas puedan consolidarse y permanecer en la cultura de la organización. Otra de los desafíos que se presentan hoy en día y para el futuro de la organización está precisamente relacionada a lo que se llaman los vaivenes de la moda. Aquí nos vamos a referir al típico caso de aquellos directivos que como dije en algunas oportunidades, asisten a ciertos cursos de desarrollo organizacional y llegan y vuelven a su organización emocionados y convencidos de que su empresa es, es la ideal para poder implementar estos tipos de programas, ¿no es cierto? Y además suponen que la competencia también las está aplicando, ¿no es cierto? Y por tanto ellos no quieren estar fuera de la moda. Entonces estos directivos se pueden ver desencantados rápidamente frente a este tipo de programas que no tienen resultados de la noche a la mañana, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, sino que tienen su proceso. Entonces se pueden ver desencantados y más bien son, este tipo de directivos son los que rápidamente comienzan a desestimar o a hablar mal, ¿no es cierto?, de estos procesos de desarrollo organizacional, porque precisamente creen que con esta aplicación de estos modelos su organización va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces se ven afectados y creen que estos procesos son inútiles, y vamos dándonos cuenta de que más bien la aplicación de estos modelos es gradual, ¿no es cierto? Y no pueden ser aplicados simplemente por una cuestión de moda, sino que deben ser conscientes de que al ser cambios necesarios e importantes, estos deben llevar su tiempo, ¿no es cierto? Llevan su tiempo. El otro desafío tiene que ver con lo que se llama el síndrome de las aspirinas. Y aquí nuevamente hacemos una analogía relacionada al cuerpo humano cuando queremos resolver un problema, ¿no es cierto?, una dolencia, simplemente tomando una medicina en lugar de acudir al médico. Bueno, eso sucede también en las empresas que creen de que ¿cómo se llama?, el consultor puede aplicar cambios superficiales y cosméticos y no encarar el proceso de desarrollo organizacional de una manera seria, ¿no es cierto? Por ejemplo, la aplicación de reuniones, por ejemplo, grupales, simplemente por una cuestión de publicidad, ¿no es cierto?, entre grupos de conflicto donde se van en lugar de atacar el problema y tratar los temas medulares, tocan temas triviales que no modifican de ninguna manera la situación. Entonces, creen de que al simplemente, por ejemplo, de generar una reunión sin buscar el problema medular del asunto, creen que con eso están resolviendo el problema. Ese es el síndrome de la aspirina. Esto generalmente ocurre y hay que estar, los consultores en desarrollo organizacional debemos estar atentos cuando la alta gerencia tiene en realidad otras intenciones, ¿no es cierto?, y realmente no apoya el cambio, ¿no? Entonces busca estos caminos, estas aspirinas, para decir que está haciendo un cambio y sin embargo sus intenciones son distintas. Ese es el síndrome de la aspirina que afecta el desarrollo de los procesos de cambio dentro de las organizaciones. Otro
Otro desafío es lo que se llama el remedio mágico. Bueno, lamentablemente cuando las organizaciones se encuentran inmersas en graves problemas que amenazan inclusive su supervivencia, piensan de que al aplicar programas de desarrollo organizacional, los problemas se van a solucionar de manera rápida y mágica, ¿no es cierto? Y aunque esto es posible, el desarrollo organizacional es un proceso, como ya hemos dicho, planeado, que tiene una metodología, ¿no? Y que por tanto, como hemos visto, requiere tiempo para poder vislumbrarse los resultados. Entonces, este es el concepto que tienen algunos administradores de que este proceso de cambio es un proceso rápido y que va a ser la solución a todos sus problemas, puede generar una actitud contraria y mayor resistencia por parte de la alta dirección en la aplicación de estos modelos. Entonces, el desarrollo organizacional no es un remedio mágico, es evidentemente un método eficiente de cambios organizacionales, pero tiene su proceso y tiene su tiempo, ¿no es cierto? Peor si queremos de que estos procesos de cambio se incrusten en la cultura y sean permanentes, ¿no es cierto? Sean permanentes. Y finalmente está este otro problema que se denomina la ceguera del taller. Bueno, sucede cuando la organización se encuentra en una burbuja, es decir, está centrada y concentrada en sus propios procesos y problemáticas. No tienen la capacidad de mirar afuera, ¿no es cierto? Y de que ya las cosas están cambiando, ¿no? En esta situación es difícil que pueda percatarse los problemas y generalmente los miembros de la organización piensan de que las cosas que están sucediendo son normales. Sin embargo, no es así y por tanto no buscan una solución. Entonces, se pierde la dimensión sistemática que el desarrollo organizacional podría ubicar y resolver cuando no hay la verdadera intención o hay una comodidad de parte de los miembros de la organización en las cosas como se están haciendo y creen de que esa es la manera natural. Entonces, resumiendo, ¿no es cierto? Resumiendo y quisiera que podamos, vamos a hacer una pequeñita dinámica entre todos ahí para analizar estas distintas dificultades con las cuales se presenta el desarrollo organizacional. Pero lo más importante es esta figura que la mostré al principio de nuestra materia, ¿no es cierto? Y que grafica claramente, ¿no es cierto?, lo que sucede en las organizaciones, ¿no? Generalmente hay una tendencia de no querer mirar afuera, ¿no es cierto?, y mantenerse tal como uno está, ¿no es cierto? Esa es la normalidad en las organizaciones. Hoy en día, los cambios vertiginosos del ambiente, de las fuerzas del ambiente, obligan a las organizaciones a mirar hacia afuera, ¿no es cierto? Y quienes se vayan incorporando cada vez más en estos procesos de cambio planeado, cada vez más van a ser organizaciones que van a constituirse en organizaciones con fortalezas suficientes para poder enfrentarse a las distintas modificaciones, desafíos que se presenten en los mercados que cada vez más son competitivos, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar hacia afuera, ¿no? Hay que mirar fuera de la caja y hay que tratar de liderar. Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, como especialistas, conocedores de este modelo de desarrollo organizacional en sus organizaciones, si están trabajando o si el día de mañana, cuando ya estén en lugares de dirección, ¿no es cierto?, o pertenecientes a modelos organizacionales o empresariales, deben saber ya de que las organizaciones y en su conjunto como tal y las partes de las organizaciones dentro del enfoque sistémico tienen que ir todo el tiempo, ¿no es cierto?, encarando distintos desafíos y por tanto la importancia de ir interviniendo en distintos aspectos, ya sea estructurales, procedimentales y culturales,
para que la organización vaya ajustándose frente a las necesidades que se presentan en el mundo externo. Entonces, aquí, con eso quisiera que hagamos una especie, y brevemente, 15 minutos, simplemente una lluvia de ideas frente a los distintos desafíos que hemos podido ver, por ejemplo, el síndrome del avestruz, el regreso del neandertalismo, el trasplante del órgano extraño, los vaivenes de la moda, la aspirina, el remedio mágico, la ceguera del taller. ¿Qué tipo de desafíos ustedes creen que se presentan precisamente en la carrera que están siguiendo, ¿no es cierto? Y estamos hablando de la carrera desde el punto de vista de la organización de la carrera, ¿no? La carrera de comercio internacional. ¿Cuál creen ustedes que son los desafíos que se están presentando? Porque debemos reconocer de que la universidad como tal, ¿no es cierto? La facultad y las carreras son organizaciones, ¿no es cierto? Son elementos que forman parte de una organización social como la universidad, donde brinda servicios, ¿no es cierto? Y como cualquier sistema, ¿no? Genera productos, pero que a su vez está siendo influenciada permanentemente por los cambios que se aparecen en el medio ambiente. Entonces, lanzo esta pregunta simplemente para que podamos discutir, y con eso voy a cerrar mi presentación y voy a abrir, vamos a encender nuestras cámaras todos para poder hablar, ¿no es cierto?, sobre esta pregunta y qué tipo de desafío ustedes consideran que existe en la carrera de comercio internacional con respecto a este mundo de cambios que vivimos hoy actualmente. Entonces, lanzo la pregunta. Si podemos encender nuestras cámaras, porque ahorita estoy mirando puro letras. ¿Ustedes creen de que en la universidad, a ver un poquito, o en la universidad, en la carrera en sí, por eso ustedes son los que conocen su carrera, ¿no es cierto? Han tenido relación con los miembros administrativos de su carrera, están en relación con sus docentes. Entonces, pongámonos en la posición de DOistas, ustedes como DOistas, como expertos en desarrollo organizacional, ¿cuáles creen que son los desafíos? A ver, ¿cuál sería su diagnóstico rápido sobre lo de hoy, lo que estamos viviendo hoy o lo que vive la carrera de comercio internacional? Tiene una actitud, hay una actitud del síndrome del avestruz, o vemos de que la organización está, en lugar de encarar procesos de cambio mucho más naturales, ¿no es cierto?, está aplicando medidas tipo aspirina, ¿no es cierto?, o cree que con los cambios que está aplicando se están resolviendo los problemas de forma definitiva, porque creen que los cambios en las organizaciones son así como milagros, ¿no es cierto?, que van a encontrar la resolución de los problemas que tiene, en este caso, la carrera de comercio internacional. A ver, quiero que, así de manera general, como un diagnóstico, estamos en la universidad, podemos tener pensamientos distintos. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, se puede decir que algunos licenciados a veces normalmente tienen ese regreso al neandertalismo. Neandertalismo. Sí. Por ejemplo, algunos licenciados están acostumbrados a un método de enseñanza y ese método a veces no concuerda con muchos estudiantes. A veces ellos se conforman con cómo ellos hacen y así se quedan. Pero no son todos los licenciados, sino una pequeña parte que es raro que te toque si no sabes al momento de elegir los licenciados. Eso. Ya, o sea, a pesar de que existen, ¿no es cierto?, las tecnologías, existen los nuevos métodos de enseñanza, toman la actitud ¿no?, de meter la cabeza al hueco como el avestruz, o no quieren salir, ¿no es cierto?, de su zona de confort, ¿no?
porque creen de que esa es la manera, siempre han enseñado de esa manera, y bueno, así les funciona a ellos, y sin embargo ya el mundo, ¿no es cierto?, está cambiando. Hay otras formas de relacionamiento, ¿no?, entre los estudiantes con sus docentes. Hay otras formas de enseñanza que están siendo mucho más efectivas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de intervenciones tenemos que, a raíz de todos estos hallazgos que estamos hablando, comienzan a identificarse distintos tipos de intervenciones que tenemos que encarar? Por ejemplo, ahí en este caso me parece que tendríamos que entrar a aplicar una intervención más tecnoestructural, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con procesos, ¿no es cierto? Procesos de enseñanza, ¿no? Que evidentemente van a ayudar a que no haya esa percepción que ha manifestado Lidia, ¿no es cierto? Porque yo supongo que los docentes tienen interés. Lo que pasa es que están encerrados, ¿no es cierto?, en su caja y no quieren salir de ahí. Entonces la universidad, en este caso la carrera, tendría que aplicar una intervención, ¿no es cierto?, tecnoestructural para mejorar el flujo, el proceso de enseñanza a través de las capacitaciones, ¿no es cierto?, y la demostración, ¿no es cierto?, en las prácticas, ¿no?, de los docentes, para que se den cuenta, porque ese es uno de los problemas de la resistencia, es precisamente que la gente no se da cuenta de que los cambios siempre son beneficiosos, ¿no? Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre. Y eso es lo que nos ayuda estos procesos de desarrollo organizacional, nuevamente, a salir de la caja, a mirar fuera de la caja, ¿no es cierto? De que evidentemente puede ser que haya sido bueno lo que yo estaba haciendo hasta ahora, pero siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Bien, otra opinión. No se olviden que también ustedes son parte de la organización, ¿no? Acuérdense de que no solamente el desarrollo organizacional tiene que mirar a la estructura, al funcionamiento, a los procesos, a los administradores, sino también a los miembros de la organización. Y ahí entran las intervenciones, ¿no es cierto?, en los procesos humanos, ¿no es cierto?, las relaciones internas, ustedes mismos, ¿no es cierto?, las dificultades que están teniendo hoy en día, a pesar de la tecnología, ¿no?, en su propio relacionamiento de ustedes. Para mí también ese es un factor. Ustedes creen que la solución es la tecnología también, si lo vemos del otro lado. Creen que todo es la tecnología y que las cosas son fáciles de resolver por la tecnología, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta también que a pesar de que tenemos la tecnología, a pesar de que tenemos este tipo de instrumentos, hay dificultades, ¿no es cierto?, que afectan el normal desarrollo de las organizaciones, en este caso de la carrera de comercio internacional, de la cual ustedes son parte. Otra opinión. Por eso introduzco este concepto para que veamos siempre el desarrollo organizacional tiene que verlo todo, ¿no es cierto? No solamente una de las partes. Le hice un ejemplo igual podría ser cuando los agricultores le estaban pidiendo al gobierno que queríamos implementar la biotecnología para producir más, pero el gobierno se cerró diciendo que no quería alimentos transgénicos, siendo que importamos alimentos transgénicos, pero no lo quieren producir acá. Uh-huh. O sea, se están cerrando a la idea de producir el cambio, más, ¿no? Tiempo. Podría ser ese un ejemplo. También, ¿no es cierto? Bueno, estábamos hablando sobre la carrera de comercio internacional, o sea, en la Organización del Comercio Internacional, pero Kevin trae al tapete, digamos, un proceso, ¿no es cierto?, que está generando conflictos en la organización, en este caso del Estado, ¿no? Y evidentemente ahí se ve, ¿no es cierto?, cómo en este caso el Estado está cerrado a los cambios que se están suscitando en el mundo, que tiene evidentemente sus pros y sus contras, ¿no? Evidentemente, porque no es nomás entrar al uso de los transgénicos, aunque estamos consumiendo y estamos recibiendo muchos productos ya transgénicos, producto de la globalización y la apertura de los mercados. Pero el daño, ¿no es cierto?, también puede ser a la tierra, a la naturaleza, ¿no es cierto? Y por eso quizás
y con esto no quiero decir que estoy a favor o en contra de lo que está haciendo el gobierno, sino que son posiciones. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ser el desarrollo organizacional ahí? Entrar, ¿no es cierto?, a la intervención a través de distintos modelos de aplicación, como por ejemplo el de las reuniones de confrontación, ¿no es cierto? En lugar de que nos estemos encerrados, ¿no es cierto?, en una posición intransigente. Hay dos partes, fíjense, hay dos partes intransigentes, no se comunican entre sí. ¿Qué se necesita? Se necesita una intervención quizás de un mediador, ¿no es cierto?, que pueda realmente asentar a las partes, confrontarlas, que ambas partes se puedan entender y explicar, ¿no es cierto?, para que ambas partes de alguna manera logren satisfacer en ese concepto del ganar y ganar sus expectativas. Quizás no van a llegar al 100%, pero un punto intermedio que ayude, ¿no es cierto? Porque entiendo también que los agricultores, frente a la gran competencia que existe en el mundo hoy en día, necesitan ser más competitivos, ¿no es cierto?, más efectivos, más eficientes en la producción. Y la biotecnología les permite eso. No solamente para satisfacer el mercado nacional, sino también para poder competir internacionalmente. Y eso es desarrollo, eso es crecimiento, ¿no? Eso genera más fuentes de trabajo, mejores economías para el país, ¿no? Pero por su lado también están los que tienen que conservar, ¿no es cierto?, la naturaleza, ¿no? La naturaleza también hay que ver bien si realmente afecta o no afecta al ser humano. Todos son elementos que tienen que solamente resolverte a través de una intervención, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de desarrollo también, de cambios en los pensamientos de la sociedad, de los administradores del Estado, ¿no es cierto?, de los empresarios. Tiene que haber procesos de acercamiento, de intervención. En este caso, las técnicas de la intervención que hemos visto en la materia ayudarían precisamente a ese tipo de resoluciones, ¿no?, de este tipo de problemas. Sigamos. Una más. ¿Alguien más? Yo. Ya, He visto adelante. también el caso de cuando dice de que los estudiantes también somos parte de la carrera. He visto, he observado que aplicamos el modo o el método del avestruz. He observado que a veces en las clases virtuales, el docente hace una pregunta directa a una persona en específico y esta persona se sale de la sala y prácticamente diría como ocultar la cabeza, pensando que saliéndome solucione el problema, o en ocasiones hay materias en las que el examen es aleatorio, el docente llama a tal persona y tal persona tiene que dar el examen oral. Entonces, algunos hacen o cambiar el nombre en el Zoom, o salirse y decir que no pudo asistir. Interesante yo lo que he estás visto diciendo. esto, lo he observado. Sí. No sé si está bien o no. Sí, lógicamente, exactamente, porque el síndrome del avestruz no solamente sucede en los niveles superiores de la organización, sucede también en los niveles inferiores. No se olviden de que estamos hablando de un sistema que está constituido por una serie de partes, ¿no? Y cada parte es un puesto de trabajo, ¿no? Y el ejemplo que le daba en el caso de los estudiantes que son los clientes o los que están recibiendo el servicio, ¿no es cierto?, y necesitan, ¿no es cierto?, encarar desafíos. En lugar de enfrentarlos, esos desafíos, sumen la cabeza, ¿no es cierto?, ocultan quizás su falta de responsabilidad, ¿no es cierto?, o piensan de que van a quedar mal al dar una opinión. Y no se dan cuenta de que en la universidad, por ejemplo, es una gran oportunidad precisamente para desarrollar sus ideas y de equivocarse, porque uno aprendiendo, no se olviden que en el desarrollo organizacional se basa mucho en las experiencias, y las experiencias es equivocarse, ¿no es cierto? Nosotros ganamos experiencia cuando nos equivocamos, y con eso no quiero decir que busquemos equivocarnos, no, sino que precisamente si estamos enfrentando algo nuevo, un desafío, la única manera de real, ¿no es cierto?, de encarar ese desafío es probando, y ahí nos podemos equivocar. Pero peor es no hacer nada, ¿no es cierto?, meter la cabeza y no hacer nada, ¿no?
no cambiar, no transformar. ¿Me entiende? Entonces, el desafío del desarrollo organizacional es mostrar a los miembros de las organizaciones de que no hay que esconder la cabeza, hay que más bien tener, y evidentemente es un proceso de aculturamiento, de educación, de capacitación, de que la gente se vaya dando cuenta de que la resolución de los problemas es enfrentando los problemas y no escondiéndose de los problemas. Y eso sirve en la organización y en nuestra vida normal, ¿no es cierto? Yo tengo 3 hijos, ¿no es cierto? Y siempre he luchado y lucho permanentemente con ellos también. Y yo mismo también lucho, porque nuevamente, o sea, somos seres humanos, tenemos debilidades y nos gusta pues nuestra zona de confort y que nadie nos esté molestando y que nadie nos esté haciendo trabajar más de lo necesario, ¿no? Pero la realidad es otra. El medio ambiente nos obliga, ¿no es cierto?, a tener que cambiar, a tener que enfrentar desafíos, ¿no? Y lo mejor es tirándose a la piscina, ¿no es cierto? Para poder nadar dicen que es mejor tirarse a la piscina que estar mirándola de afuera. Nunca voy a aprender a nadar si no me tiro a la piscina. Entonces, también los procesos de desarrollo organizacional nos ayudan a mostrar, ¿no es cierto?, a los miembros de la organización de que los desafíos son grandes oportunidades y que hay que saber enfrentarlos, hay que encararlos. Y es uno, no es agarrar y decir que sea él el que se, como en la última foto, ¿no es cierto? A ver, vos primero, hacerlo vos primero. No, es uno el que tiene que hacer. Gana más el que se lanza, ¿no es cierto? Gana más el que enfrenta. Si no, siempre vamos a esperar de que otros lo hagan, ¿no? Uno tiene que hacerlo. Bueno, jóvenes, con eso terminamos esta parte de la unidad. El día lunes, ¿qué tenemos con ustedes el día lunes? A ver, un momentito. El miércoles, ¿no? El miércoles es el práctico número 5 y el control, a ver, ¿cuándo es el control de lectura? Y el control de lectura, sí, el control de lectura es el lunes, ¿no? Perfecto. Entonces el lunes tenemos el control de lectura. ¿De acuerdo? Sí, Lisa.